¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjense esta información. Un ataque a una unidad militar, a una base aérea en Barquisimeto. Un soldado muerto, 2 heridos. Robo de un fusil. De madrugada. Una acción que no sabemos determinar. No hay imágenes hasta los momentos, videos. Una cosa que llama mucho la atención. A mí como periodista me llama mucho la atención. Cómo en los últimos tiempos se ha degradado la autoridad, el miedo, el temor que infundían los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora prácticamente grupos armados que pululan en distintas zonas de Venezuela hacen armas contra, no solo con la policía, sino contra los mismos militares. Le han perdido el respeto, el miedo. Hemos visto cómo agarran a soldados y los ponen a hablar para las redes sociales, lo humillan. Ahora sucede esto. Y claro, nosotros estamos en un marco de negociaciones en México y se pudiera pensar, por un lado, que tiene que ser por el lado del gobierno que están atacando el diálogo, pero yo no me como ese cuento. No, aquí la realidad es otra y la realidad es que nuestros cuerpos de seguridad están rayados. Háblese de cualquiera de esos cuerpos, a excepción probablemente de los cuerpos de inteligencia y contraespionaje. Es una información calientica, sucedió en la madrugada y que te deja ver efectivamente cómo las cosas, aquí lo trae la prensa de Lara y luego lo trae Crónica 1, en la base aérea. ¿Quiénes fueron que lanzaron este ataque a una unidad militar? AMPA común, grupos irregulares, grupos armados. Allí fue en Barquisimeto. Ahora, pregunto, ¿se perdió la autoridad en Venezuela contra las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Porque nosotros hemos visto estos mismos cuerpos de seguridad extorsionando a la gente en estaciones de servicio, en alcabalas, contrabando, extracción, robo de material estratégico, la harina, que también lo hemos visto, cómo agarran a estos cuerpos de seguridad. Hay una pérdida absoluta de autoridad y esto hay que rescatarlo. Un país no se puede estabilizar por ninguna vía si no se respeta a los cuerpos de seguridad, si no se respeta al sistema de justicia. Y en Venezuela lo hemos perdido. Esto está perdido en ese aspecto. Hay que rescatarlo. Y se va a tener que hacer un trabajo de redimensionamiento enorme en Venezuela. Esto lo estamos viendo últimamente prácticamente con mucha frecuencia. Este fue uno de los fusiles aparentemente que obtuvieron los malhechores. ¿Cómo llegan los malhechores allí? ¿Cómo sabían ciertas y determinadas informaciones? Ya nosotros estamos cansados de ver cómo desde los mismos cuerpos de seguridad hay cualquier cantidad de espías, cualquier cantidad de corruptos que pasan información a los cuerpos de seguridad. El Coqui, por ejemplo, tenía información súper privilegiada de los cuerpos de seguridad. Y esto aparentemente se ve a las claras que los malhechores tenían información privilegiada del cambio de guardia, dónde estaban los armamentos y todo por el estilo. Que muera un soldado, un sargento, en estas condiciones. Es que se tiene que hacer algo. Aquí en Venezuela están identificados todos los grupos irregulares, desde el Coqui para abajo. ¿Cómo es que no se hacen algo? Y pululan en casi 20 de 23 estados que tenemos en el país. Y no se hace prácticamente que se va y se extermina de una vez por todas con ese mal. Porque ahora ellos se han ido a las montañas. Desde ahí es que cometen todas sus fechorías. Y sigue existiendo el mal. Lo sacaron desde las ciudades, pero se mudaron a las adyacencias y a las montañas y el mal sigue existiendo.
Si nosotros queremos cambiar el país, debemos comenzar por dos factores que son fundamentales, la economía y la seguridad. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.